Neri, ¿cómo estamos? Oye, Neri, estabas fatal, hablé Estuve contigo. fatal, Acércate más, no por tengo favor. una voz al 100%, pero No, así, hasta adelante, por gracias. favor. Sí. Aquí estoy bien. Pégate un poquito más para el micrófono, el Ok, radio. perfecto, muy bien. Bueno, Ok. yo hoy vengo a platicarles un poquito, visto el tiempo, pues seré lo más rápida posible, porque terminamos a las 9, ¿no? Sí. Ok. Entonces seré muy rápida, veremos a dónde llego. Vengo a hablarles de Michelangelo Buonarroti. Es un hombre que nace en la época del Renacimiento, en 1475. Miguel Ángel es considerado uno de los máximos genios de la humanidad. Vaya frase, ¿no? De la humanidad. De la humanidad. De todos Entonces, los tiempos. Miguel Ángel es una figura vital, importante y muy activa durante el Renacimiento. Y él viene de una familia siempre toscana, en la Toscana. El padre es florentino, es Ludovico di Buonarroti, ¿no? Di Simoni, y la madre de Miguel Ángel se llama Francesca Neri, que es de un pueblito cercano a Florencia que se llama Miniato di Siena. Y Miniato di Siena está al norte de Siena, muy cerquita, ¿no? Él es el segundo hijo de esta pareja y nace en una pequeña ciudad que se llama Caprese, como la ensalada. Ah, ¿Ok? mira. Para que se acuerden. Nace allí el 6 de marzo, ¿no? de 1475, siendo el segundo hijo de esta familia. Pero la madre cuando tiene 3 meses de embarazo de Miguel Ángel, se cae del caballo, está haciendo un viaje, se cae sobre una roca, y entonces ella pasa un embarazo muy difícil, un parto también muy difícil, y entonces no puede amamantar a Miguel Ángel. Miguel Ángel es llevado, consigue a una nodriza que se encuentra en la ciudad de Settignano, que es también una población muy cercana, y entonces él se queda a vivir allí. Ahora, Miguel Ángel está 4 años con esa familia, que es algo muy interesante. La familia es, la nodriza está casada con un hombre que trabaja en la cantera, que trabaja el mármol, y es hija a su vez también de un hombre que trabaja en la cantera, toda la familia, ¿no? Entonces, él dice que si hay algo bueno en él, uno, es por haber respirado ese aire bueno del campo, ¿no? De la montaña, y 2, por haber sido amamantado con la leche de esa nodriza, precisamente, haber respirado el polvo del mármol, ¿no? En ese ambiente, y haberse acunado con el tintineo, ¿no? Del martillo y del cincel, cuando dormía. Entonces es algo hermoso. Dice que gracias a eso él llegó a hacer la escultura. Porque en su hizo. familia original no había nadie, no hay ningún artista, nadie que pueda darle un apoyo, o sea, cero, pobreza absoluta en cuanto al tema artístico en su familia, ¿no? El padre viene de una aristocracia venida menos, digamos, es burócrata y desempeña el cargo de podestá, alcalde, en la ciudad de Caprese, donde él nace. Luego, la madre de Miguel Ángel, Miguel Ángel se queda a vivir allí 4 años, regresa cuando tiene 4 años a vivir con la familia, y cuando se él queda con la nodriza todo ese tiempo vive allí, y después regresa a los 4 años a vivir con la familia, pero desafortunadamente es un tiempo breve, porque su madre, cuando él tiene 6 años, ya se ha embarazado 3 veces más. Wow. Miguel Ángel es el segundo, ya la madre ha tenido 5 hijos para entonces, y muere con el tercer hijo, ¿no? Siempre ella tiene una salud muy precaria después de aquella caída del caballo, y muere. Luego regresa Miguel Ángel a vivir con la familia de Settignano de nuevo, ¿no? Él regresa y se queda allí hasta los 10 años, ¿no? Hasta cuando tiene 10 años, Miguel Ángel se queda, o sea, muere la madre a los 6, sí. Y él regresa a vivir con la familia de Settignano, y hasta entonces el padre lo tiene allí hasta que se vuelve a casar, y ya se lleva a toda la familia completa a vivir a Florencia. En Florencia el padre intenta darle una educación, porque realmente Miguel Ángel nunca había tenido una educación en todos esos 10 años. Él se limitaba a observar al esposo de la Balia, a jugar con sus herramientas, en fin, él estaba presente todo el tiempo, ¿no?
Y entonces llega a Florencia y él le dice al papá que él quiere ser escultor y que él quiere ser artista. Y el padre estaba furioso y no quería. ¿Por qué? Porque ser artista en aquella época era ser un poquito más que un artesano. Entonces, no sentía que fuera algo que tuviese que hacer su hijo, ¿no? Entonces, él evita a toda costa eso, incluso le llega a pegar, a golpear a Miguel Ángel y a rompérselo todos los dibujos que hacía para pues evitar esta intención. Pero bueno, cuando Miguel Ángel cumple 12, 13 años, ya el padre verdaderamente cede y dice, ok, vas. Porque era una persona muy empecinada. Miguel Ángel tenía un carácter muy difícil, muy fuerte, sí, ¿no? Como carácter, en fin. Entonces él entra a un taller de pintura de un famoso pintor en aquella época en Florencia que se llama Ghirlandaio, y ahí él empieza a adquirir todo este conocimiento acerca de la técnica del fresco, ¿no? De la pintura en fresco y de los frescos que se hacían entonces en Florencia. Realmente Miguel Ángel supera al maestro en poco tiempo, de un contrato que inicialmente hace, que se va a llevar a cabo en 3 años. Miguel Ángel no soporta mucho porque además también tenía cierta dificultad con el carácter del Ghirlandaio, y él nada más se queda 1 año. Dicen que los dibujos de Miguel Ángel sobrepasaban, ¿no? En un momento dado al maestro, ¿no? O sea, la calidad del maestro era superada. Y bueno, él está 1 año, se va, pero él sigue vagando por Florencia y él sigue copiando dibujos que veía, por ejemplo, en las iglesias, en los frescos de las iglesias. Hacía dibujos de todo lo que veía en Florencia. Y él siempre demostró en sus dibujos tener una proyección en tercera dimensión. No era un dibujo cualquiera, era un dibujo que pretendía cobraba ser una vida. Escultura. Sí, cobraba una dimensión como una escultura, ¿no? En este periodo de juventud de Miguel Ángel pasa una cosa que lo marca, digamos, que lo marca para el resto de su vida. Porque si él era una persona con un cierto carácter difícil, hosco, solitario, en fin, resulta que cuando él está haciendo dibujos, hay muchos chicos que están a su vez haciendo también dibujos, muchos artistas, ¿no?, que están pretendiendo seguir toda esa situación de hacer dibujos para aprender a dibujar ellos. Él siempre se burlaba de los chicos porque no lograban hacer las cosas bien, pero era muy burlón y era muy pesado Miguel Ángel. Y en eso hay un chico que se llama Pietro Torrigiani, que le da un golpe un día, se enoja tanto con Miguel Ángel y le da un golpe en la nariz, que le rompe el tabique y lo deforma, ¿no? Entonces esa situación a Miguel Ángel le crea mucha molestia, le crea además mucha inseguridad, y es algo con lo que siempre va a estar presente en su vida, ¿no? Pero pareciera ser que tú describes antes de este hecho, sácame de la duda, Neri, a un Miguel Ángel hasta cierto punto arrogante, sabiendo y conociendo todas sus habilidades. Claro, Miguel Ángel es un hombre de muchas contradicciones. Okay. Es un hombre difícil, ¿no? Ya después lo conoceremos un poquito más, porque veremos cuál es su carácter, ¿no? Pero sí, y además es un hombre sin mucho cariño, es un hombre muy duro, ¿no? Porque no tuvo el cariño de la madre, y el padre era un hombre muy rígido, muy duro. Eso de golpearlo y romperle los dibujos, ¿no? O sea, es una situación difícil la que él vivió. Entonces, Miguel Ángel, después de eso, después de que está en la calle dibujando y demás, descubren que hay un jardín, el Jardín San Marco, que actualmente no existe, pero fue un jardín hermosísimo, que era propiedad de los Medici en aquel entonces, en donde la esposa de Lorenzo iba a hacer sus paseos junto con él. Ese jardín, como característica, era una gran colección de estatuaria clásica, increíble, y entonces Lorenzo, después de la muerte de su esposa, lo deja para servicio artístico, en cierta manera. Dentro del jardín se sabe que había incluso un edificio que tenía dormitorios y cocina, porque daba albergue y apoyo ¿no? a los artistas que llegaban a Florencia. En ese jardín estaba en un momento dado trabajando Miguel Ángel. Para esto el curador del jardín es un hombre que se llama Bartolo
Di Giovanni, que fue ni más ni más que un gran alumno de Donatello, que es otro de los grandes escultores de los inicios del Renacimiento, ¿no? Entonces, es Bertoldo. Entonces él, hay una cosa muy curiosa, porque Miguel Ángel estuvo un año aprendiendo pintura, y una pintura en fresco, y luego no hay una información acerca de la formación de Miguel Ángel como escultor. Está en ese jardín, obviamente debe recibir apoyo, ¿no? y guía de Bertoldo, y también de otro escultor. Se cree que es otro escultor también de ese tiempo, era Benedetto di Maiano, ¿no? De los cuales puede que Miguel Ángel haya tomado una cierta formación, entre comillas. Entonces él está haciendo en el jardín la cabeza de un fauno viejo. Cuando se acerca a Lorenzo de Medici, observa aquella cabeza muy bien lograda, y entonces le dice: bueno, la cabeza es estupenda, has hecho un excelente trabajo, pero un fauno viejo no conserva toda la dentadura. Entonces Miguel Ángel, con una gran habilidad y una gran maestría, da golpes y demás, y hace que se le caigan algunos dientes al fauno, le crea una encía vieja, en fin. Y entonces inmediatamente Lorenzo se da cuenta de que este es un hombre de gran valor, ¿no? Es un chico de gran valor porque era muy joven. Entonces se lo lleva a vivir a su casa. Él tiene aproximadamente 14 años, lo lleva a vivir al castillo. Miguel Ángel, en ese ambiente, porque no es el único que vive en el castillo con Lorenzo, y Lorenzo lo trata como si fuera su hijo, ¿no? Entonces lo viste con trajes caros, come, y está en el círculo aquel, un gran círculo intelectual, porque él acoge, sí, grandes literatos, poetas, filósofos, artistas, pintores de aquella época, músicos, etcétera, ¿no? Es todo lo que hay en la corte de Lorenzo. Y entonces digamos que allí Miguel Ángel recibe una formación intelectual muy valiosa, que posteriormente le servirá para crear su obra, ¿no? En 1490, cuando él tiene 15 años, estando en el jardín de San Marco, que, como les comentaba, actualmente ya no existe, ese jardín se perdió, ¿no? Porque se utilizó después para otras cosas y luego ya no existe. Él crea una obra de un bajorrelieve que son sus primeras obras juveniles, obras verdaderamente de gran valor. Hay una que se llama La Madonna della Scala, que quiere decir la Virgen de la Escalera. Es un bajorrelieve muy interesante, con un estilo muy propio, ¿no? Él no copia a los contemporáneos, él imprime su propio sello desde un inicio, y después, a los 2 años, en 1492, él realiza un bajorrelieve también, que se llama La Batalla de los Centauros, que es una obra increíble. Yo cuando la vi por primera vez me quedé impresionada, porque este chico tenía 16 años. 16, 17 años, una cosa así. Nosotros estamos aquí babeando. Te mandan saludos desde España, que muy interesante. Sí. Muchas gracias. Igualmente, muchos saludos para España. Y bueno, resulta que Miguel Ángel crea su propio estilo, crea estas obras que son sus primeras obras juveniles, pero desafortunadamente justo en 1492 Lorenzo de Medici muere de una gota terrible a la edad de 48 años. Entonces él, con un gran dolor, porque él era muy cercano a Lorenzo, nutría un gran cariño por Lorenzo, él tiene que regresar a la casa paterna y sufre de una gran depresión. Afortunadamente esta depresión es no muy duradera, de tal manera que después él se incorpora de nuevo a la creación artística y va a la iglesia de Santo Espíritu, que a su vez tenía un hospital, ¿no? ¿Terminamos ahora? ¿O? 9 punto. Ok, cortamos acá como ustedes me digan. Ok, Santo Espíritu es una iglesia que tiene a su vez un hospital. En este hospital, Miguel Ángel, a los 17 años, inicia a hacer disección de los muertos, ¿no? De los enfermos que morían. Los sacerdotes, había un prior sobre todo, que era el que le permitía entrar ahí y hacer disección, algo que era cuando totalmente, no, absolutamente, eso era
prohibidísimo, inmoral. impensable, y más con ese Sí, sí, sí. prete, con ese sacerdote Savonarola, que luego les contaré del que lo detesto. Pero bueno, Savonarola. Pero bueno, él está allí, hace disección, estudios de disección, y eso le permitirá a Miguel Ángel posteriormente hacer lo que hace. Corto aquí, Sí. porque después es Sí. muy interesante, pero No, ojalá no. que tengamos Maravilloso, audiencia para la sí. próxima. Oye, para la no, es próxima que, vez. no, qué bárbara, está buenísimo. Nos ha dejado como una telenovela. Sí. Y el siguiente Sí. capítulo, ¿qué va a pasar? Por favor, no se pierda este noticiero. No, pues va a estar muy bueno. Oye, Francis, muchas gracias. Alejandra, muchas gracias. Rodri, Brenda, Tere, Martín, Rubén, Niden, hasta Nueva York, un abrazo, Niden, Luis Raúl, Javier, España, Erika, Emanuel, José Ignacio, querido Nacho, un fuerte abrazo, Jenny, Jaime, en fin, Sergio, Ricardo Acholula. A todos ellos, muchísimas gracias y no se pierdan el siguiente capítulo, de esta narración ¿no? maravillosa que nos hace Neri. Muchas gracias, No, al Neri. contrario, a ustedes. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Dani, por asistir también. Ay, qué 902, ahora sí que mira, aquí lo dejamos, ya lo dejamos acá. En nombre de Leobardo Espinosa, director de México Prioridad, mi querido Ricardo también en los controles, mi querido Javier Águila aquí en la cámara, soy Juan Francisco Menéndez Priante, estamos transmitiendo desde Puebla su noticiero Realidades y Opiniones México Prioridad. Como verá usted, casa llena. Nos vemos dentro de 8 días, Neri, la segunda, tercera y cuarta parte, porque es toda una historia, y aparte Neri la cuenta con unas ganas, la verdad. Muchísimas gracias, Dani, es tu casa. Muchas gracias a todos, cuídense mucho.